En el corazón de México, bajo un sol implacable que bañaba de oro y polvo un paisaje árido, se extendía un pequeño pueblo, ahora una sombra de lo que fue. Sus casas de adobe, antes bulliciosas y llenas de vida, permanecían en un silencio sepulcral, testigas mudas de una injusticia que había arrancado la esperanza de sus habitantes. Las parcelas de tierra, que durante generaciones habían sustentado a familias enteras, yacían desoladas, invadidas por la maleza, como si la tierra misma llorara la ausencia de manos cariñosas que la cultivaran. En medio de esta desolación, una figura se erguía con una dignidad inquebrantable, una anciana cuyo rostro, surcado por profundas arrugas, narraba la historia de una vida de esfuerzo y fe inalterable. Ella era María, el corazón latente de ese pueblo rural, conocida por la robustez de su espíritu y una devoción que parecía desafiar las leyes de la adversidad. Su existencia era sencilla, tejida con los hilos de la labor diaria en su pequeña parcela, su único sustento y el servicio a su comunidad, a la que dedicaba cada aliento. María no era solo una mujer, era el pilar, la memoria viva de un legado ancestral, la voz que recordaba las promesas olvidadas. Pero la paz de María y la de su gente había sido brutalmente quebrantada. Un magnate voraz, Arturo Vargas, un hombre cuyo nombre resonaba con el eco de la codicia, había irrumpido en sus vidas. Con una fortuna labrada a base de tretas y corruptelas, Vargas había orquestado una compra fraudulenta de vastas extensiones de tierra comunal. Como un depredador silencioso, tejió una red de engaños, enredando a autoridades locales que claudicaron ante el brillo del oro, traicionando la confianza de sus propios vecinos por unas cuantas monedas manchadas. La tierra de María, esa porción de suelo que había visto nacer a sus padres y a sus abuelos, la misma que había alimentado a su estirpe, no escapó de las garras del magnate. Todos, uno tras otro, habían cedido, vencidos por el miedo o seducidos por promesas vacías. Todos, salvo María. Ella era la única que se negaba, con la terquedad de una raíz antigua aferrada a su tierra. Sus ojos, a pesar de la edad, ardían con una llama de resistencia inagotable. No vendería su hogar, su historia, su herencia. No entregaría su alma a la avaricia. Su lucha no era solo por un pedazo de tierra, era por la dignidad, por la justicia, por la fe que le daba fuerzas para enfrentarse a un sistema legal que se alzaba ante ella como un muro impenetrable, una fortaleza diseñada para proteger a los poderosos y aplastar a los humildes. María, con el cuerpo frágil pero el espíritu de una guerrera, se preparaba para una batalla donde las espadas eran leyes torcidas y los escudos, promesas rotas. Su comunidad observaba, con una mezcla de admiración y temor, cómo esta anciana solitaria se atrevía a desafiar a un gigante. Si la historia de María ha tocado su corazón y desean ser testigos de cómo esta mujer valiente se enfrenta a la adversidad, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Así podrán seguir cada paso de esta increíble odisea y descubrir si la fe y la verdad pueden, contra todo pronóstico, prevalecer sobre la injusticia. María, con su determinación intacta a pesar de la adversidad, pronto se dio cuenta de la magnitud del desafío que tenía por delante. Buscó incansablemente ayuda legal, acudiendo de pueblo en pueblo, visitando despachos de abogados en la ciudad más cercana, pero la respuesta siempre era la misma, un eco desalentador de temor y resignación. Los letrados, uno tras otro, se negaban a tomar su caso, sus rostros reflejaban una mezcla de lástima genuina y un miedo palpable. El nombre de Arturo Vargas, el magnate, era suficiente para sembrar el terror. Su poder e influencia se extendían como una sombra oscura sobre el sistema judicial, intimidando a cualquiera que osara desafiarlo. María se sentía cada vez más sola, el peso de la injusticia aplastaba su espíritu, pero aún así, su fe, esa llama inextinguible en su corazón, permanecía inalterable. Era su ancla, su refugio en medio de la tormenta, la certeza de que, aunque todo el mundo se volviera en su contra, Dios no la abandonaría. Su hogar, su tierra, no era solo un pedazo de terreno, era el legado de sus ancestros, el sudor de generaciones, la promesa de un futuro. Renunciar a ello sería renunciar a sí misma.
El obstáculo más grande, sin embargo, no sería el magnate Vargas, sino el hombre encargado de impartir justicia, el juez Ricardo Morales. Su reputación lo precedía, un murmullo constante de historias y anécdotas que pintaban un retrato sombrío de un hombre cínico y arrogante, cuya balanza de la justicia siempre se inclinaba a favor de los ricos y poderosos. Morales era conocido por su desprecio hacia la gente humilde, por su forma de tratar a los campesinos y a los desfavorecidos con una condescendencia helada, como si su pobreza fuese una ofensa personal. Para él, los tribunales eran un escenario donde el poder se reafirmaba, no un lugar para la verdadera equidad. La posibilidad de que su caso cayera en las manos de Morales llenó de una aprensión fría a María y a los pocos vecinos que aún la apoyaban. Sabían que, con este juez, su ya difícil batalla se volvería casi imposible. La justicia en papel era una quimera, la realidad era la cruda influencia de hombres como Vargas y la complicidad de jueces como Morales. A pesar de las advertencias de sus vecinos, quienes le aconsejaban que dejara ir su tierra, que no se enfrentara a un monstruo que la aplastaría sin piedad, María no cejó. «No puedo», les decía con una voz que, aunque suave, resonaba con la fuerza de una montaña. «Esta tierra es mi vida, mi fe. No voy a permitir que me la arrebaten». Y así, en un acto de valentía que rozaba la quijotada, María tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos, se representaría a sí misma en el juicio. No tenía abogados, no tenía influencias, solo su fe y la verdad de su causa. La idea parecía descabellada, casi suicida ante la maquinaria legal de Vargas. «¡Qué locura, María!», exclamaban, pero sus palabras carecían de efecto. Ella no escuchaba el desaliento. Su determinación, inquebrantable, se convirtió en un faro para los demás aldeanos oprimidos, un pequeño rayo de esperanza en la oscuridad que los envolvía. Ver a María, una anciana sola, desafiar a un sistema tan corrupto, les dio una chispa de valor, una ínfima posibilidad de que, tal vez, la justicia aún tuviera una oportunidad de brillar en su pueblo. Ella creía en la justicia divina, y esa creencia le otorgaba una fuerza que ningún abogado, por más brillante que fuera, podría igualar en convicción y pureza de espíritu. Con esa resolución inquebrantable, María se sumergió en una preparación solitaria y profunda para la inminente batalla legal. Sus noches, antes dedicadas al reposo merecido tras un día de trabajo en su huerto, ahora se transformaban en vigilias de estudio y oración. A la tenue luz de una lámpara de queroseno, María revisaba meticulosamente viejos documentos legales que había conservado de su abuelo, intentando descifrar el intrincado lenguaje de las leyes que, sentía, estaban diseñadas más para confundir que para aclarar. Cada párrafo, cada cláusula, era un desafío que abordaba con la misma tenacidad que mostraba al cultivar su tierra. No solo buscaba argumentos jurídicos, paralelamente, encontraba consuelo y fortaleza en pasajes bíblicos, susurrando versículos que hablaban de justicia, de fe y de la protección divina para los oprimidos. La Biblia era su otro libro de leyes, uno que le ofrecía una verdad más profunda y una guía inquebrantable en un mundo lleno de engaños. Estos textos sagrados no solo le impartían orientación espiritual, sino que también le infundían una paz interior, la certeza de que no estaba sola. Sus vecinos, aunque aún temerosos de las represalias de Vargas, no pudieron permanecer indiferentes ante la valentía silenciosa de María. Conmovidos por su determinación, le ofrecieron el único apoyo que podían brindarle, un hombro donde apoyarse, una palabra de aliento, un plato de comida caliente. No podían luchar a su lado en los tribunales, pero podían arroparla en la calidez de su comunidad. Se reunían en su pequeña casa al atardecer, susurrando sus esperanzas y miedos compartidos, sabiendo en lo más profundo de sus corazones que las probabilidades estaban abrumadoramente en contra de María. Sin embargo, en el brillo de sus ojos, había un atisbo de la misma esperanza que ardía en el alma de la anciana. La lucha de María trascendía la propiedad de la tierra, se había convertido en un símbolo de la resistencia de todo un pueblo contra la opresión. Llegó el día de la primera audiencia. El ambiente en la corte era denso,
cargado de una solemnidad tensa y el murmullo expectante de los pocos curiosos que se atrevieron a asistir. María, vestida con su mejor rebozo y su más modesta vestimenta, entró en la sala con la cabeza en alto, aunque sus manos, ocultas bajo la tela, temblaban ligeramente. Al sentarse frente a la imponente figura del juez Morales, sintió el peso de su mirada despectiva. Desde el primer momento, el juez Ricardo Morales mostró un desinterés palpable y un desdén apenas disimulado hacia la anciana. Sus gestos, sus miradas rápidas y condescendientes, dejaban claro que consideraba aquello una pérdida de tiempo, un capricho de una vieja obstinada. Los abogados de Arturo Vargas, jóvenes y pulcros, con trajes caros y aires de superioridad, presentaron sus argumentos con una elocuencia ensayada. Desplegaron una montaña de documentos, algunos legítimos, otros, a todas luces, fraudulentos, diseñados para desacreditar la ancestral posesión de María sobre su tierra. Sus voces resonaban en la sala, llenas de tecnicismos legales que buscaban ahogar cualquier rastro de verdad o humanidad en el caso. Cuando llegó el turno de María para testificar, su voz, aunque un poco temblorosa al principio, encontró la fuerza para narrar la historia de su familia, la herencia de su tierra, la injusticia que se cernía sobre ellos. Habló de su fe, de la convicción de que la verdad prevalecería. Fue entonces cuando la burla del juez Morales se hizo evidente y cruel. Con una media sonrisa cínica, interrumpió a María, sus palabras destilando un sarcasmo hiriente. Señora, este es un tribunal de justicia, no una iglesia, espetó con un tono condescendiente, minimizando los argumentos de la anciana y desestimando con gesto altivo sus sentimientos y creencias. El juez, con cada palabra, parecía deleitarse en humillarla públicamente, como si la fe de María fuera una debilidad, una idiotez digna de su mofa. Utilizó un lenguaje ofensivo, ridiculizando la idea de que la justicia divina tuviera lugar en su sala, en un intento deliberado de quebrantar su espíritu y despojarla de cualquier pizca de dignidad restante. El juez Morales no se limitó a desestimar los argumentos de María con una frialdad legalista, fue más allá, hurgando en lo más profundo de su ser. Se burló abiertamente de sus oraciones, de la fe inquebrantable que las sostenía, considerándolas no solo irrelevantes, sino casi como una ofensa personal a la seriedad del tribunal. Sus palabras, impregnadas de un cinismo penetrante, pretendían reducir la profunda convicción espiritual de la anciana a una simple y pintoresca fantasía. Para él, las deidades y las súplicas no tenían cabida en el frío y calculador mundo de la jurisprudencia. Sin embargo, María, a pesar de la humillación pública y el intento descarado de menoscabar su dignidad, permaneció firme. Su mirada, lejos de quebrarse, se mantuvo fija, profunda, reflejando una convicción inquebrantable que el juez, con toda su autoridad y su sarcasmo, no podía ni siquiera rascar. En sus ojos, el dolor se mezclaba con una resistencia ancestral, la sabiduría de siglos de fe. La escena en la sala no pasó desapercibida para los presentes. Algunos, los más sensibles o aquellos que aún recordaban lo que era la compasión, se sentían profundamente incómodos y avergonzados por la actitud del juez. Murmuraban entre ellos, susurros de desaprobación que apenas se atrevían a nacer, conscientes del poder de Morales. Otros, en cambio, especialmente los simpatizantes de Arturo Vargas, los que se beneficiaban de su red de influencias o simplemente los que se deleitaban en el espectáculo de la humillación ajena, disfrutaban visiblemente. Sus sonrisas condescendientes y sus miradas de triunfo eran un puñal más para el corazón de María. El ambiente en la sala del tribunal, que ya era tenso, se cargó de una incredulidad palpable y una tristeza silenciosa, un aura de injusticia que trascendía las palabras y se apoderaba del aire. Nadie se atrevía a intervenir, a pesar de que muchos sentían el eco de la injusticia resonando en sus propias conciencias. La presencia del juez, con su poder absoluto, ahogaba cualquier atisbo de protesta o de defensa. A pesar de la fortaleza que exhibía, a pesar de la serenidad que proyectaba hacia el exterior, María sentía un profundo dolor. No era un dolor físico, sino uno que se alojaba en el alma,
una punzada amarga por la falta de respeto a su fe, a su dignidad, a todo aquello que había construido su vida. El trato del juez era una afrenta no solo a ella, sino a la memoria de sus ancestros, a las tradiciones de su pueblo, a la misma esencia de su ser. Las arrugas en su rostro se profundizaron, sus ojos, aunque firmes, reflejaban la herida abierta. Era un dolor que quemaba, que intentaba doblegarla, pero lo que el juez no entendía, lo que nadie en esa sala parecía entender, era que en María el dolor no era sinónimo de derrota. En lugar de quebrarse, de sucumbir al desaliento y la vergüenza, su dolor se transformó. Se convirtió en una fuerza silenciosa, en una determinación aún mayor. Cada palabra hiriente, cada burla condescendiente, cada mirada despectiva del juez Morales, lejos de debilitarla, encendía una chispa más, solidificaba su voluntad. El dolor no era el final, sino el catalizador. En ese preciso instante, María no solo luchaba por un pedazo de tierra, luchaba por cada alma oprimida, por cada voz silenciada. Su dolor se convirtió en la semilla de una resistencia que nadie, mucho menos el juez, podría prever o detener. Su fe no disminuiría, sino que se elevaría, poderosa e inquebrantable, como una montaña frente a la tormenta. En medio de la burla incesante, del sarcasmo hiriente que buscaba despojarla de su esencia, María, con una calma que desmentía la tormenta en su interior, cerró los ojos por un instante. No fue un acto de rendición, sino un refugio, un santuario personal en medio del caos. Sus labios, apenas perceptibles, se movieron en una oración silenciosa, un ruego que ascendía desde lo más profundo de su alma, pidiendo no un milagro ostentoso, sino simple fuerza, pura resistencia, y una justicia que parecía escurrirse entre los dedos de la ley humana. Su fe, esa roca inamovible, se presentaba en ese momento como su único escudo, su baluarte contra la desolación. En ese instante, aislada del mundo hiriente que la rodeaba, María se conectaba con algo más grande, con una fuente de poder y consuelo que trascendía los muros del tribunal y la mezquindad de los hombres. De repente, como si un interruptor invisible se hubiera activado, un silencio inexplicable y casi sobrenatural invadió la sala. No fue un silencio gradual, sino abrupto, total, que ahogó los últimos ecos de la risa burlona del juez. La mueca cínica en el rostro de Morales se desvaneció, reemplazada por una expresión de desconcierto y una aprensión que no comprendía. Todos los presentes, desde los guardias hasta los abogados y los curiosos, sintieron una presencia indescriptible, algo que trascendía lo terrenal, una energía que llenaba el aire y erizaba la piel. No era miedo, no era alegría, sino una sensación de reverencia ante algo inmenso, algo que escapaba a su comprensión lógica. El murmullo cesó, las miradas se encontraron, llenas de una pregunta tácita: ¿qué estaba pasando? El aire se volvió denso, cargado de una expectativa que nadie se atrevía a romper. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, asombrado por lo que estaba a punto de acontecer. Una quietud profunda y sobrecogedora se apoderó de cada rincón, silenciando hasta el más mínimo sonido. Y entonces, sucedió. Lentamente, de una manera que desafiaba toda lógica y las leyes de la física, una figura luminosa y serena comenzó a materializarse. No apareció con estrépito, sino con una delicadeza etérea, como el alba disipando la oscuridad. Estaba de pie, majestuosa y humilde a la vez, justo detrás de María, irradiando una paz profunda y una autoridad innegable que contrastaba con la arrogancia que hasta hace un momento había dominado la sala. La luz que emanaba de él no era cegadora, sino suave y cálida, envolviendo a María en un halo protector. Su presencia no era amenazante, sino infinitamente compasiva, y aún así, supo infundir un respeto absoluto, una obediencia implícita en cada corazón. Los rasgos de la figura eran claros, inconfundibles para cualquiera que conociera las imágenes veneradas. Era Jesús. Allí estaba, real y palpable, su túnica blanca cayendo en pliegues suaves, sus ojos llenos de una sabiduría ancestral y una ternura infinita. No era una visión, no era una ilusión, era él, de pie entre ellos, un espectador inesperado e imposible,
haciendo de la sala de un tribunal ordinario un espacio sagrado. La magnitud de la aparición, la imposibilidad de lo que sus ojos veían, dejó a todos sin aliento. Nadie se atrevía a pestañear, temiendo que la más mínima distracción hiciera desaparecer lo que era, sin duda, el momento más extraordinario de sus vidas. El juez Morales, paralizado, con la boca entreabierta, sentía que su mundo, construido sobre el cinismo y la razón, se desmoronaba en un instante ante la evidencia irrefutable de lo divino. Las risas se habían congelado, los argumentos legales se habían vuelto insignificantes. Solo existía él y el silencio que rendía tributo a su presencia. Los presentes quedaron absolutamente atónitos, la incredulidad grabada en cada rostro que no podía apartar la mirada de la figura luminosa. Algunos llevaron instintivamente las manos a la boca, intentando contener un jadeo, un grito de asombro que amenazaba con escapar. Otros, vencidos por una fuerza incomprensible, se arrodillaron lentamente, como si una gravedad espiritual los atrajera hacia el suelo, reconociendo la santidad de lo que sus ojos presenciaban. El juez Morales, el hombre de hierro, el epítome del cinismo y la arrogancia, quedó paralizado por el asombro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su mandíbula cayó ligeramente, y el miedo, un miedo primario y desconocido, comenzó a apoderarse de cada fibra de su ser, un temor que no podía explicar ni racionalizar, pero que sentía tan real como el latido de su propio corazón. Jesús, con una serenidad que trascendía toda comprensión humana, irradiaba una gentileza infinita, una compasión que parecía envolver a cada individuo en la sala, sin distinción de culpa o inocencia. Sin embargo, esa misma gentileza estaba acompañada de una autoridad innegable, una presencia que silenciaba todo tipo de duda, toda objeción, toda racionalización. Era una autoridad que no necesitaba alzar la voz ni imponerse, simplemente existía, impregnando el espacio con su esencia. Su mirada, profunda y penetrante, abarcaba a todos los presentes, desde el más humilde espectador hasta el magnate Vargas y sus abogados, cada uno sintiéndose observado, entendido en lo más íntimo de su ser, como si sus pensamientos más ocultos fueran revelados bajo esa luz divina. No había juicio en sus ojos, solo una sabiduría inmensa y una comprensión total de la condición humana, de sus debilidades y sus anhelos. Un silencio total, absoluto, se apoderó de la sala, un silencio que era más profundo que la ausencia de sonido, era un silencio de reverencia, de asombro, de suspensión del tiempo. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a susurrar. Nadie se atrevía a moverse, temiendo romper el delicado equilibrio de la presencia. Los cuerpos permanecían rígidos, las respiraciones superficiales, contenidas, como si el más mínimo movimiento pudiera disipar la visión. El tiempo, que antes corría implacable, pareció detenerse, congelado en este instante eterno. La presencia de Jesús era tan abrumadora, tan palpable, que llenaba cada rincón de la sala, cada intersticio del aire, cada corazón. Cambió completamente la dinámica del juicio. Ya no se trataba de leyes humanas, de propiedades o de argumentos. El foco se había desplazado, trascendiendo lo material para adentrarse en lo espiritual, en la esencia misma de la moralidad y la fe. La balanza de la justicia, antes inclinada por la corrupción y el poder, ahora parecía flotar en un equilibrio perfecto, sostenida por una mano invisible, por una verdad que no necesitaba ser argumentada, solo sentida. La atmósfera vibraba con una energía santa, una energía que transformaba el frío recinto judicial en un templo improvisado. Incluso el polvo en el aire parecía danzar de manera diferente, imbuido de una luz que no era de este mundo. Los corazones latían al unísono, no por miedo, sino por la magnitud de lo presenciado. El juez Morales, superado por la experiencia, el hombre que se había creído invulnerable a las emociones y a las creencias populares, se encontró en un estado de vulnerabilidad extrema. Su arrogancia se derrumbó como un castillo de naipes, dejando al descubierto un miedo que nunca había conocido. La mirada de Jesús no era acusadora, pero la verdad que emanaba de él era un espejo que el juez no podía soportar, reflejando cada una de sus transgresiones, cada una de sus burlas.
El magnate Vargas, por su parte, se encogió en su asiento, su habitual confianza rota, su imperio de influencias y dinero reducido a cenizas ante la inefable presencia. Sus abogados, que un momento antes irradiaban una seguridad insolente, ahora parecían meros escolares asustados. La intervención no se manifestaba en palabras, sino en la pura esencia de lo divino, que reformulaba la realidad para todos los presentes. Era una lección silenciosa, profunda, dirigida no solo a los participantes del juicio, sino a la conciencia colectiva de la sala, recordándoles las verdaderas prioridades, la auténtica justicia. El aire seguía cargado de la presencia de Jesús, un silencio que era más elocuente que cualquier discurso, más poderoso que cualquier argumento legal. La transformación en los rostros, en las posturas, en la misma respiración de los presentes, era la prueba irrefutable de que algo extraordinario había ocurrido, que la vida en esa sala de juicio, y quizás en cada uno de ellos, nunca volvería a ser la misma. La fe de María, tan ridiculizada, había desatado una fuerza que ni la ley ni el poder mundano podían siquiera intentar contener. De repente, en medio de aquel silencio abrumador, una voz suave, pero dotada de una resonancia que parecía vibrar en las profundidades del alma de cada oyente, rompió el hechizo. Era la voz de Jesús, llena de una compasión que no conocía límites, pero al mismo tiempo cargada de una autoridad innegable. No era un grito ni una amenaza, era una melodía que penetraba los corazones, un susurro que se sentía como si estuviera dirigido directamente a cada uno, revelando una verdad profunda y universal que trascendía las leyes escritas en los libros y los argumentos de abogados. Sus palabras no buscaban condenar, sino iluminar, despertar. Jesús no juzgó directamente el caso de la tierra de María, ni acusó a nadie con ira. En cambio, su mensaje fue un recordatorio gentil y poderoso para todos los presentes sobre la importancia fundamental de la justicia verdadera, esa que emana del corazón y no de las leyes frías y manipulables. Habló de la compasión, la cual debía ser la brújula en todo acto humano, y de la fe, no como una mera creencia religiosa, sino como el motor que impulsa la esperanza y la perseverancia en los momentos más oscuros. Sus palabras fueron un llamado directo a la conciencia, una invitación tácita a reflexionar sobre los valores más profundos que cimentan la humanidad, valores que parecían haberse olvidado o sacrificado en aras del poder y la avaricia en aquella sala. La atmósfera se cargó de un significado que iba más allá del litigio, transformando la audiencia en un momento de introspección colectiva. Luego, Jesús dirigió su mirada. Primero, hacia María, y en sus ojos se posó una infinita ternura, un reconocimiento silencioso de su fe inquebrantable, de su perseverancia a pesar de la adversidad, de su dignidad mantenida a capa y espada frente a la burla. Era una mirada que la envolvió en consuelo, una bendición sin palabras. Después, sus ojos se posaron en el juez Morales. Esa mirada no era de condena, sino de una profunda tristeza, una melancolía que parecía lamentar la dureza de su corazón, el cinismo que lo había corroído. Era una tristeza que penetraba sus defensas, desnudando su alma. El juez, quien hasta ese momento había sido el más afectado y conmovido por la intervención divina, sintió esa tristeza como un peso insoportable, como una verdad que no podía ignorar. Su mente, habituada a los tecnicismos legales y a la lógica fría, se vio confrontada con una realidad que desafiaba toda comprensión, una emoción tan pura que no podía ser analizada ni refutada. La barrera de su arrogancia comenzó a resquebrajarse, y la semilla del remordimiento empezó a germinar en lo más profundo de su ser. El peso de esa mirada, de esa verdad revelada sin palabras acusadoras, era más potente que cualquier dictamen judicial. El juez Morales, que hasta hace unos momentos se había creído inmune a cualquier emoción que no fuera la irritación o el desprecio, comenzó a temblar. No era un temblor ostensible, sino uno interno que recorría su cuerpo, desarticulando la armadura de cinismo y arrogancia que había construido a lo largo de los años. Cada fibra de su ser respondía a la presencia de Jesús, sintiendo como esas cualidades que lo definían se desvanecían, dando paso a una profunda vergüenza y un remordimiento punzante que nunca antes había experimentado.
Las burlas, los desaires, las decisiones injustas de su pasado, se agolpaban en su mente, magnificadas por la luz de la verdad que lo envolvía. Aunque Jesús no habló directamente sobre el caso legal que había convocado a todos allí, su presencia y sus palabras actuaron como un testimonio mudo, pero irrefutable, de la verdad que María defendía y de la justicia que debía prevalecer. La atmósfera, antes cargada de tensión y frialdad legal, ahora estaba imbuida de una solemnidad palpable, una sacralidad que nadie, ni siquiera el juez más escéptico, podía ignorar. Era una verdad que no necesitaba argumentos, solo reconocimiento, y ese reconocimiento comenzó a surgir en los corazones de todos los presentes. El aire vibraba con una nueva conciencia. Finalmente, Jesús se dirigió brevemente a María. Sus palabras, aunque pocas, estuvieron llenas de aliento, de bendición, de una reafirmación clara de que su fe había sido escuchada. Le aseguró que su causa era justa, no solo ante los ojos de los hombres, sino ante una autoridad superior. María, con lágrimas de pura gratitud brotando de sus ojos cansados, se sintió inundada de un consuelo profundo y una paz que trascendía cualquier sufrimiento pasado. Su corazón, antes oprimido por la injusticia, se llenó de una certeza inquebrantable, no estaba sola, y su verdad había sido finalmente reconocida en el tribunal más elevado de todos. El peso de esa mirada, de esa verdad revelada sin palabras acusadoras, era más potente que cualquier dictamen judicial. El juez Morales, que hasta hace unos momentos se había creído inmune a cualquier emoción que no fuera la irritación o el desprecio, comenzó a temblar. No era un temblor ostensible, sino uno interno que recorría su cuerpo, desarticulando la armadura de cinismo y arrogancia que había construido a lo largo de los años. Cada fibra de su ser respondía a la presencia de Jesús, sintiendo cómo esas cualidades que lo definían se desvanecían, dando paso a una profunda vergüenza y un remordimiento punzante que nunca antes había experimentado. Las burlas, los desaires, las decisiones injustas de su pasado, se agolpaban en su mente, magnificadas por la luz de la verdad que lo envolvía. El juez, con el rostro pálido y la frente perlada de sudor frío, intentó pronunciar algo, pero las palabras se ahogaron en su garganta, atrapadas por una emoción que le era ajena y abrumadora. Sus manos, que antes manejaban el mazo con autoridad, ahora se aferraban al borde de la mesa, la única ancla en medio de la tormenta que arrasaba con su mundo interior. La sala, aunque en silencio, se sentía cargada con la transformación que se operaba dentro de él, cada testigo observando con una mezcla de fascinación y temor. Su habitual postura erguida se había encorvado ligeramente, como si el peso de su propia conciencia lo estuviera doblando. Aunque Jesús no habló directamente sobre el caso legal que había convocado a todos allí, su presencia y sus palabras actuaron como un testimonio mudo, pero irrefutable, de la verdad que María defendía y de la justicia que debía prevalecer. No fue necesario un discurso detallado sobre los documentos falsificados o los testimonios comprados, la propia existencia de la figura divina, su aura de integridad indiscutible, desvelaba la corrupción y la mentira con una claridad meridiana. La atmósfera, antes cargada de tensión y frialdad legal, ahora estaba imbuida de una solemnidad palpable, una sacralidad que nadie, ni siquiera el juez más escéptico, podía ignorar. Era una verdad que no necesitaba argumentos, solo reconocimiento, y ese reconocimiento comenzó a surgir en los corazones de todos los presentes. El aire vibraba con una nueva conciencia, una comprensión tácita de que lo que se estaba juzgando ya no era solo un pedazo de tierra, sino los valores fundamentales de la humanidad. Los abogados de Vargas, acostumbrados a manipular la ley a su antojo, se retorcían incómodos en sus asientos, sus argumentos, antes tan persuasivos, resonaban ahora como huecas falsedades. El propio magnate, Arturo Vargas, con el rostro demudado, sentía que su poder se desvanecía, que sus influencias eran inútiles ante una autoridad tan inmensa e incorruptible. Finalmente, Jesús se dirigió brevemente a María. Sus palabras, suaves pero resonantes en cada rincón de la sala, fueron de aliento, de bendición, de una reafirmación clara de que su fe había sido escuchada y no en vano. Tu fe te ha salvado,
hija mía, dijo con una voz que arrullaba el alma, y tu causa es justa ante los ojos del Padre. Le aseguró que su causa era justa, no solo ante los ojos de los hombres, sino ante una autoridad superior que ahora se manifestaba en la realidad palpable de un tribunal. La anciana, con lágrimas de pura gratitud brotando de sus ojos cansados, se sintió inundada de un consuelo profundo y una paz que trascendía cualquier sufrimiento pasado, cualquier humillación o miedo. Su corazón, antes oprimido por la injusticia y la soledad de su lucha, se llenó de una certeza inquebrantable: no estaba sola, y su verdad había sido finalmente reconocida en el tribunal más elevado de todos. María no intentó hablar, sabiendo que ninguna palabra humana podría expresar la magnitud de lo que sentía. Solo asintió, su mirada fija en él, sus lágrimas un testimonio silencioso de su gratitud y su amor. La justicia que había buscado con tanto ahínco no era la que los hombres podían ofrecer, sino una mucho más profunda, una que restauraba su dignidad y reafirmaba su fe. La presencia de Jesús, su voz, su mirada, habían transformado no solo la sala, sino el alma de todos los presentes. El juez Morales, a pesar de su terror, no pudo evitar sentir una punzada de esperanza, un atisbo de redención. El impacto de la intervención divina de Jesús no se limitó al juez Morales y a María, sino que reverberó con una fuerza inmensa en cada una de las personas presentes en la sala. La atmósfera, antes cargada de tensión y frialdad legal, ahora vibraba con una energía que conmovía hasta los cimientos de sus almas. Algunos lloraban abiertamente, lágrimas de arrepentimiento que limpiaban años de indiferencia y complicidad, liberando un peso que quizás ni siquiera sabían que llevaban. Otros sentían una profunda esperanza, una certeza resurgida de que la justicia, la verdadera justicia, aún era posible en este mundo, a pesar de las apariencias. Era como si una venda se les hubiera caído de los ojos, permitiéndoles ver la corrupción y la injusticia con una claridad dolorosa, pero a la vez liberadora. El abogado de Arturo Vargas, antes altivo y seguro, se mantenía en un silencio sepulcral, sus argumentos legales desmoronados ante la verdad innegable que había trascendido toda lógica jurídica. Incluso el propio magnate, Arturo Vargas, cuya vida se había cimentado en la manipulación y el poder, estaba visiblemente impactado. Su rostro, antes inmutable y arrogante, ahora pálido y sudoroso, reflejaba no solo el asombro, sino también un miedo primario, un terror que iba más allá de las consecuencias legales de su fraude. Era un miedo que trascendía lo terrenal, un terror al juicio divino que ahora se cernía sobre él. Se sentía expuesto, vulnerable, su fortaleza de dinero y conexiones reducida a polvo por una presencia que no podía comprar ni intimidar. Las miradas de los presentes, antes dispersas, ahora se concentraban en él, no con condena, sino con la silenciosa expectativa de un cambio, de una rectificación. El poder de Jesús había desnudado las almas de todos, revelando la verdad intrínseca de cada corazón. Tan repentinamente como había aparecido, la figura luminosa de Jesús comenzó a desvanecerse. No hubo un estruendo, ni un destello cegador que marcara su partida, sino una disolución suave y etérea, como el humo que se desvanece en el aire, dejando solo un rastro de luz y una estela de paz. Su forma se hizo cada vez más diáfana, sus contornos se difuminaron, hasta que finalmente, solo quedó el espacio vacío que antes había ocupado. Su retirada fue tan misteriosa, tan inexplicable como su aparición, dejando en la sala una sensación de paz profunda y una impresión imborrable en los corazones de todos los que habían sido testigos de aquel milagro. Era como si su presencia hubiera recalibrado el mundo, dejando una huella espiritual que el tiempo no podría borrar. La magnitud de lo presenciado era tal que nadie se atrevía a romper el silencio que él había dejado, un silencio cargado de significado y de una santidad palpable. La incredulidad se había transformado en una certeza inquebrantable, una experiencia compartida que uniría a los presentes de una forma que ni la ley ni las circunstancias ordinarias podrían haber logrado. Cada uno, a su manera, había sido tocado por lo divino, y esa conexión, aunque fugaz, resonaría en sus vidas para siempre.
El silencio inicial, el que había acompañado la aparición y posterior retirada de Jesús, finalmente se rompió. No fue con gritos o alboroto, sino con un murmullo creciente, un río de susurros y oraciones que empezaron a llenar la sala. Las voces, al principio tímidas y entrecortadas, cobraron fuerza, transformándose en una letanía de agradecimientos y promesas de fe renovada. Algunos se persignaban repetidamente, otros se arrodillaban de nuevo, esta vez no por asombro, sino por una profunda devoción. Las lágrimas que antes eran de arrepentimiento, se habían convertido en lágrimas de gratitud. Nadie en esa sala, ni el más escéptico de los hombres, podía negar lo que había presenciado. La evidencia era abrumadora, irrefutable, grabada a fuego en la memoria de cada testigo. La experiencia había sido demasiado vívida, demasiado real, para ser descartada como una ilusión o un engaño. La sala del tribunal, que antes había sido un espacio frío, formal y aséptico, ahora estaba impregnada de una energía palpable, una vibración espiritual que la había transformado. Ya no era solo un lugar donde se dirimían disputas humanas, sino un santuario improvisado, un testimonio de la presencia divina que había descendido entre ellos. Los rayos del sol que se filtraban por las ventanas parecían brillar con una luz diferente, más pura, más sagrada, iluminando los rostros de los presentes con una nueva esperanza. El aire olía a incienso invisible, a una santidad que se había manifestado en el lugar más profano. La fe de María, tan ridiculizada y despreciada, había resonado en el universo, convocando una intercesión que cambiaría para siempre el curso de su vida y la de todos los que tuvieron el privilegio de ser testigos de este milagro extraordinario. La abrumadora experiencia fue demasiado para el juez Ricardo Morales. Con la voz temblorosa, apenas un susurro que se notaba en el profundo silencio que había, declaró un receso. Su habitual porte autoritario se había desmoronado, sus manos, que antes golpeaban el mazo con arrogancia, ahora vacilaban, buscando apoyo en el frío mármol del estrado. Se levantó con dificultad, sus movimientos torpes y desorientados, y se retiró a sus aposentos privados. El hombre cínico y arrogante que minutos antes había presidido la sala, el que se había burlado de la fe de una anciana, ya no existía. En su lugar, un hombre profundamente conmovido y transformado por la experiencia se tambaleaba hacia la soledad de su despacho, dejando tras de sí un aura de asombro y una expectación silenciosa que llenaba la sala. Nadie se atrevió a interponerse en su camino, ni a pronunciar una palabra. El respeto y el temor a lo divino se habían grabado en cada rostro presente. En la soledad helada de su despacho, el juez Morales se desplomó en su silla, su mente un torbellino de imágenes y sensaciones. Cerró los ojos, pero la figura luminosa de Jesús y la inquebrantable fe de María se proyectaban vívidamente en su memoria, como una película que se repetía sin cesar. Reflexionó sobre su vida, sobre las innumerables decisiones que había tomado, muchas de ellas guiadas por el poder, el dinero o el desprecio. Vio con dolor la imagen de sí mismo, rodeado de su propia arrogancia, despreciando a los humildes, ignorando el sufrimiento. La falta de empatía, el cinismo que había cultivado como una barrera protectora, ahora se le presentaban como una carga insoportable. Las palabras de Jesús, aunque no directamente dirigidas a él en forma de reprimenda, resonaban en su conciencia como un eco poderoso, un llamado a la verdad que no podía ignorar. Cada risa, cada burla que había proferido hacia María, se clavaba en su alma como espinas, generando un remordimiento punzante que lo impulsaba a un cambio profundo, a una transformación que su ser intelectual jamás habría creído posible. El juez sabía que la persona que había entrado en ese despacho ya no era la misma que saldría. Después de un receso que pareció una eternidad, un receso que había cambiado el curso de una vida y la perspectiva de muchos, el juez Morales regresó a la sala. Pero no era el mismo hombre. Su rostro, aunque aún pálido, reflejaba una seriedad que no era de enojo, sino de profunda reflexión. Su voz, antes áspera y autoritaria, resonó ahora con un tono más suave, más pausado, y su mirada, la que antes lanzaba dardos de desdén, se había tornado más humana, más compasiva,
posándose en María con un respeto que no había existido antes. El juicio se reanudó, pero el ambiente había cambiado drásticamente. La tensión anterior había sido reemplazada por una expectativa cargada de esperanza, una certeza tácita de que algo fundamentalmente diferente estaba a punto de ocurrir. Los abogados de Vargas, aún desconcertados, se miraban entre sí, sus rostros reflejando la misma confusión que sentía el magnate. María, por su parte, observaba al juez con una serenidad que transmitía una fe inquebrantable en la justicia, una fe que había sido reivindicada de la manera más milagrosa posible. El tribunal, que había sido un teatro de la injusticia, estaba a punto de convertirse en un escenario de redención. El juez Morales, con una voz quebrada que delataba la profunda transformación de su espíritu, se dirigió a todos los presentes en la sala, pero sus ojos estaban fijos en María. Señora María, comenzó, su voz apenas un susurro al principio, que fue cobrando fuerza con cada palabra de honestidad y arrepentimiento, no hay palabras que puedan excusar el desprecio y la burla con los que traté su fe. Mis acciones no solo fueron una falta de respeto hacia usted, sino una afrenta a los principios más elementales de justicia y humanidad. Hizo una pausa, tragando saliva, el rostro contraído por la emoción. Asumo plenamente mi error. Me equivoqué profundamente. Y les prometo a todos ustedes, y a la señora María en particular, que de ahora en adelante, cada decisión que tome en este tribunal estará guiada por la honestidad, la compasión y la búsqueda de la verdadera justicia. Su disculpa pública no fue un acto forzado, sino una confesión sincera que emanaba de lo más hondo de su ser, una confesión que lo liberaba del peso de años de cinismo y arrogancia. La sala, que ya estaba en silencio por la expectativa, quedó aún más conmocionada por la sorprendente y humilde declaración del juez. Las reacciones fueron variadas pero intensas. Algunos de los asistentes, especialmente aquellos que habían simpatizado con María, rompieron en un llanto silencioso de alivio y esperanza. Otros simplemente asintieron con la cabeza, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y admiración por el cambio radical del juez. Pero el magnate Vargas y sus abogados, que hasta ese momento habían mantenido una postura de superioridad a pesar de los eventos sobrenaturales, se mostraron visiblemente nerviosos. Sus rostros palidecieron, sus miradas se cruzaron frenéticamente, conscientes de que la situación del juicio había dado un giro drástico e inesperado, y que, esta vez, era completamente desfavorable para ellos. La autoridad moral del juez, antes tan cuestionada, ahora se erigía con una fuerza inquebrantable, y ellos sabían que no podrían manipularlo como antes. El aire se volvió pesado de incertidumbre para la parte acusadora. Con una determinación renovada y una claridad moral que antes le había sido ajena, el juez Morales reabrió el caso con una nueva dirección. Sus primeras acciones fueron contundentes y no dejaron lugar a dudas sobre su compromiso con la verdad. Dadas las circunstancias extraordinarias y la necesidad de asegurar una justicia imparcial, declaró con una voz firme que ya no temblaba: exijo que se presenten nuevas pruebas. Ordeno una investigación exhaustiva de todas las transacciones relacionadas con las tierras en cuestión, y cualquier irregularidad será tratada con la máxima severidad. Con un golpe de mazo que resonó con una autoridad renovada, procedió a anular todas las pruebas fraudulentas que habían sido presentadas por la parte de Vargas. Documentos supuestamente legales, firmas manipuladas y testimonios comprados fueron desestimados sin contemplaciones, despojando al magnate de sus armas más eficaces. El proceso, que antes se había enfocado en desacreditar a María, ahora se centraría en desmantelar la red de corrupción de Vargas. Las audiencias se volvieron largas y minutas, cada detalle escudriñado bajo la nueva lupa de la honestidad del juez. Los abogados de Vargas intentaron, inútilmente, presentar objeciones, pero su voz sonaba débil y vacía frente a la inquebrantable integridad del juez. Era evidente que el tribunal, bajo la renovada dirección de Morales, ya no sería un escenario para la manipulación y la injusticia, sino un verdadero bastión de la equidad. Después de varios días de audiencias tensas, marcadas por la meticulosa reexaminación de cada documento y el escrutinio de cada testimonio,
el juez Morales, transformado y con una renovada convicción, dictó su sentencia. Su voz, ahora grave y resonante, no dejaba lugar a dudas. Con una claridad inusitada, anudó la venta fraudulenta de las tierras comunales, declarando nulos todos los contratos y transacciones que Arturo Vargas había orquestado. La justicia, que por tanto tiempo había sido un ideal inalcanzable para los desfavorecidos, finalmente prevalecía. La anciana María, junto con los demás comuneros, recuperaba legalmente sus propiedades ancestrales, su legado, su vida. El veredicto fue un golpe rotundo a la corrupción y un faro de esperanza para todos aquellos que habían creído en la palabra de María. Las lágrimas brotaron del rostro surcado de María, pero esta vez no eran de dolor, sino de una gratitud profunda y desbordante. Levantó sus manos temblorosas al cielo, agradeciendo a Dios por el milagro presenciado y por la justicia que se había manifestado. Luego, con una humildad que conmovió a todos, se acercó al juez Morales y, con una reverencia, le agradeció por su valiente decisión. El pueblo, que había permanecido en un silencio expectante durante la lectura de la sentencia, estalló en un clamor de júbilo. Gritos de alegría, aplausos y vítores llenaron la sala, resonando con la fuerza de la victoria. La emoción era palpable, un torbellino de alivio y esperanza que, tras años de opresión, finalmente se materializaba. María, la anciana desamparada que había desafiado a un gigante, se había convertido en una verdadera heroína, un símbolo viviente de que la fe y la perseverancia podían mover montañas, incluso las de la injusticia. Las voces de sus vecinos coreaban su nombre, reconociendo en ella la fortaleza de todo un pueblo. Para Arturo Vargas, el magnate implacable, la sentencia fue una humillación pública sin precedentes. Su rostro, antes arrogante y seguro, ahora reflejaba una mezcla de furia contenida y un arrepentimiento forzado. Se vio obligado a pagar una fuerte indemnización por los daños causados a la comunidad, una suma que, aunque cuantiosa, apenas comenzaba a reparar el sufrimiento infligido. Pero más allá de la sanción económica, el verdadero castigo para Vargas fue la desintegración de su imperio de corrupción. La sentencia del juez Morales abrió la caja de Pandora, exponiendo sus manejos fraudulentos y sus conexiones ilícitas. Las investigaciones se multiplicaron, sus socios se distanciaron, y su reputación, antes intocable, se hizo pedazos. Lo que una vez pareció un poder inquebrantable, comenzó a desmoronarse, ladrillo a ladrillo, arrastrando consigo la red de influencias que había tejido con tanto esmero. Vargas, el depredador, se encontró de repente acorralado, enfrentando las consecuencias de una vida de avaricia y deshonestidad. El juez Ricardo Morales, aquel hombre que durante años había encarnado el cinismo y la indiferencia, emergió de aquella experiencia transformado. La aparición de Jesús en su propia sala de tribunal y la fe inquebrantable de María habían desmantelado su armadura de escepticismo, revelando un alma capaz de una profunda empatía y una sed genuina de justicia. Su vida profesional dio un giro de 180 grados. Abandonó por completo la superficialidad y el favoritismo que antes lo habían caracterizado. Ya no era el juez que solo servía a los poderosos, sino un ferviente defensor de los derechos de los más desfavorecidos, de aquellos cuyas voces eran silenciadas por la maquinaria del poder. Se involucró activamente en casos que antes habría desestimado con un gesto de la mano, buscando activamente a los oprimidos, a los que no tenían voz, para asegurarse de que recibieran una justicia real y equitativa. Su compromiso con la ética y la moralidad se volvió tan profundo que dedicó el resto de su carrera a impartir justicia con una honestidad y una compasión que inspiraron a muchos otros en el sistema legal a seguir su ejemplo. Su historia de redención se convirtió en un susurro esperanzador en los pasillos de los tribunales de todo el país, un testimonio viviente de que el cambio era posible, incluso en los corazones más endurecidos. La historia de María, la anciana que con su fe y su entereza había desafiado a un magnate y provocado una intervención divina, no tardó en extenderse más allá de los límites de su pequeño pueblo.
Como un eco que se propaga por las montañas, su relato viajó por todo México, de boca en boca, a través de periódicos locales y emisoras de radio comunitarias. Se convirtió en una leyenda viva, un faro de esperanza para millones de personas que sufrían en silencio las injusticias cotidianas. La aparición de Jesús en el juicio, aunque algunos la atribuyeron a un milagro y otros a una experiencia colectiva de fe, dejó una marca indeleble en el imaginario popular, alimentando la creencia en que lo divino puede manifestarse en los momentos más inesperados para proteger a los justos. El pequeño y olvidado pueblo de María, antes solo un punto en el mapa, se transformó en un símbolo de resistencia inquebrantable, un bastión de la fe y la esperanza. Peregrinos y curiosos comenzaron a llegar, deseosos de conocer a la anciana, de escuchar su historia de sus propios labios, de sentir la energía de un lugar donde un milagro había cambiado el curso de la justicia. La comunidad, fortalecida por la experiencia, se unió aún más, encontrando en la fe de María una fuente inagotable de inspiración y coraje para enfrentar sus propios desafíos. Se convirtió en un ejemplo de cómo la lucha por la dignidad y la creencia en lo imposible pueden, realmente, cambiar el mundo. María, la anciana de fe inquebrantable y espíritu indomable, continuó viviendo en su amada tierra, ahora recuperada y floreciente. Sus últimos años transcurrieron en paz, rodeada del amor y el respeto de su familia, de sus vecinos y de las incontables personas a quienes su historia había conmovido e inspirado. Murió pacíficamente, con la satisfacción de haber luchado por la justicia y de haber visto la mano de Dios obrar en su favor. Su partida no fue un final, sino una culminación, el cierre de un ciclo de vida marcado por la perseverancia y la devoción. Pero su legado, a diferencia de su cuerpo mortal, no murió con ella. Su fe, que había sido el motor de su resistencia, y su determinación inquebrantable para enfrentar la adversidad, se convirtieron en un faro para las futuras generaciones. Las madres contaban la historia de María a sus hijos, los abuelos a sus nietos, asegurándose de que el recuerdo de su valentía y su convicción permaneciera vivo. La parcela de tierra que tanto había defendido se convirtió en un símbolo sagrado, un recordatorio tangible de que la tierra no es solo propiedad, sino herencia, cultura y espíritu. Su vida se erigió como un monumento a la fuerza de la creencia, un testimonio eterno de que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la fe puede guiar el camino hacia la justicia y la redención. El nombre de María, una anciana sencilla de un pequeño pueblo mexicano, resonaría por siempre como sinónimo de milagro y esperanza. El pueblo de María, que una vez estuvo sumido en la desolación y la amenaza inminente de la especulación, floreció de una manera que superó las expectativas más optimistas. La expulsión de Arturo Vargas y la restitución de las tierras no solo significaron la recuperación de propiedades físicas, sino también el renacimiento del espíritu comunitario. Los habitantes, antes dispersos por el miedo y la desesperanza, encontraron en la victoria de María un motivo para unirse más que nunca. Se formó una comunidad fuerte, cimentada en un renovado sentido de justicia y una solidaridad inquebrantable. Las antiguas parcelas, antes áridas y abandonadas, volvieron a ser cultivadas con esmero y compasión. La tierra, una vez amenazada por la avaricia, floreció con nuevas cosechas, alimentando no solo los cuerpos, sino también las almas de sus habitantes. Las risas de los niños regresaron a las calles y campos, y las tradiciones ancestrales, que habían estado a punto de perderse, resurgieron con renovado vigor. El pueblo de María se convirtió en un ejemplo viviente de cómo la adversidad puede forjar una unidad inquebrantable y un propósito común. Sus casas, antes testigo mudo de la injusticia, ahora eran el corazón latente de una vida comunitaria vibrante y llena de esperanza. La armonía y el respeto mutuo se convirtieron en los pilares sobre los cuales se reconstruyó un futuro próspero y lleno de paz, un futuro forjado en la fe y la justicia. El juez Ricardo Morales, ya anciano, con el cabello blanco y la piel surcada por el tiempo, siguió impartiendo justicia. Su figura austera, a primera vista, todavía imponía respeto, pero ahora su mirada reflejaba una compasión y una sabiduría que solo los años y las experiencias profundas pueden otorgar.
Había abandonado por completo la frialdad judicial de su juventud, y cada uno de sus veredictos no solo se basaba en la letra de la ley, sino también en un profundo entendimiento de la condición humana y en un compromiso inquebrantable con la equidad. Su historia de redención se convirtió en una leyenda en los círculos judiciales, un recordatorio constante para las nuevas generaciones de abogados y jueces sobre el poder transformador de la fe y la posibilidad de la redención personal. En cada caso que presidía, no solo buscaba la aplicación de la norma, sino la restauración de la dignidad y la promoción de la verdadera justicia. Su despacho, antes un lugar de decisiones frías, se convirtió en un santuario de reflexión y de búsqueda incansable de la verdad. Su legado trascendió el ámbito legal, sirviendo como un faro moral para todos aquellos que creían en la capacidad del ser humano para cambiar, para aprender y para elevarse por encima de sus propios errores. En su vejez, el juez Morales se había convertido en un símbolo vivo de la integridad y la compasión, un hombre cuya vida atestiguaba que la transformación era posible, incluso para los corazones más endurecidos. Él nunca olvidó la mirada de Jesús ni la fe inquebrantable de María, y estas imágenes lo acompañaron hasta el final de sus días, guiando cada uno de sus actos y pensamientos. La aparición de Jesús en aquella sala de tribunal, un evento que inicialmente fue recibido con incredulidad y asombro, se convirtió con el tiempo en un punto de inflexión no solo para los individuos directamente involucrados, sino para toda la región. Lo que algunos consideraron un milagro, y otros una profunda experiencia colectiva de fe, marcó el inicio de una transformación espiritual y social que se extendió mucho más allá de los límites del pequeño pueblo de María. Las iglesias locales se llenaron, no solo de feligreses buscando consuelo, sino de personas que anhelaban una conexión más profunda con lo divino. La gente comenzó a hablar más abiertamente de su fe, a compartir sus experiencias y a buscar un significado más trascendente en sus vidas. Se revitalizaron los valores de la comunidad, el respeto por el prójimo y la importancia de la ayuda mutua. La gente, inspirada por la historia de María y la intervención divina, encontró nuevas formas de organizarse para luchar contra la injusticia, ya no solo con miedo, sino con la convicción de que la verdad y la fe podían prevalecer. Se crearon asociaciones de agricultores para proteger sus tierras, grupos de apoyo para los más necesitados y programas educativos que inculcaban los valores de integridad y compasión. La aparición de Jesús se convirtió en un relato fundacional, una historia contada de generación en generación que recordaba a todos el poder de lo espiritual en el mundo material y la capacidad de la divinidad para intervenir en los asuntos humanos cuando la fe es inquebrantable. La región, antes marcada por la corrupción y la desesperanza, comenzó a experimentar un verdadero renacimiento, una época de renovación moral y espiritual que se reflejó en cada aspecto de la vida cotidiana. La aparición de Jesús en aquella sala de tribunal, un evento que inicialmente fue recibido con incredulidad y asombro, se convirtió con el tiempo en un punto de inflexión no solo para los individuos directamente involucrados, sino para toda la región. Lo que algunos consideraron un milagro, y otros una profunda experiencia colectiva de fe, marcó el inicio de una transformación espiritual y social que se extendió mucho más allá de los límites del pequeño pueblo de María. Las iglesias locales se llenaron, no solo de feligreses buscando consuelo, sino de personas que anhelaban una conexión más profunda con lo divino. La gente comenzó a hablar más abiertamente de su fe, a compartir sus experiencias y a buscar un significado más trascendente en sus vidas. Se revitalizaron los valores de la comunidad, el respeto por el prójimo y la importancia de la ayuda mutua. La gente, inspirada por la historia de María y la intervención divina, encontró nuevas formas de organizarse para luchar contra la injusticia, ya no solo con miedo, sino con la convicción de que la verdad y la fe podían prevalecer. Se crearon asociaciones de agricultores para proteger sus tierras, grupos de apoyo para los más necesitados y programas educativos que inculcaban los valores de integridad y compasión. La aparición de Jesús se convirtió en un relato fundacional, una historia contada de generación en generación que recordaba a todos el poder de lo espiritual en el mundo material y la capacidad de la divinidad para intervenir en los asuntos humanos cuando la fe es inquebrantable. La región,
antes marcada por la corrupción y la desesperanza, comenzó a experimentar un verdadero renacimiento, una época de renovación moral y espiritual que se reflejó en cada aspecto de la vida cotidiana. Así, el pequeño pueblo de María, un día al borde de la aniquilación por la avaricia y la injusticia, se erigió como un faro de esperanza y un testimonio viviente de la redención. La imagen de sus campos, antes desolados, ahora ondulando con el verdor de nuevas cosechas, simbolizaba no solo la restauración de la tierra, sino también la renovación del espíritu de su gente. La justicia, que por un momento pareció perdida en los laberintos de la burocracia y la corrupción, había sido innegablemente restablecida, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza inquebrantable de una fe sencilla y la intervención de lo divino. La fe de María, que había sido ridiculizada y despreciada, se mantenía más fuerte que nunca, arraigada en el corazón de cada habitante de ese pueblo bendecido. La presencia de Jesús, aunque fugaz y misteriosa, dejó una huella imborrable, grabada en el alma colectiva, un recordatorio perpetuo de que, en los momentos más oscuros, la ayuda puede llegar de las formas más inesperadas y milagrosas. Esta historia que acabamos de compartir es mucho más que un relato sobre una anciana y un trozo de tierra, es un testimonio profundo sobre la importancia de mantener la fe, incluso cuando todo parece perdido. Nos enseña que la lucha por la justicia, por la dignidad, es una noble causa que, a veces, requiere una valentía que trasciende lo humano. Y, sobre todo, nos recuerda el poder transformador de la redención, no solo para aquellos que erraron, como el juez Morales, sino para toda una comunidad que se atrevió a creer en lo imposible. Incluso en los momentos más sombríos, cuando la desesperación parece ahogarlo todo, la esperanza y la ayuda divina pueden aparecer, revelándose de las formas más sorprendentes y milagrosas, capaces de cambiar el curso de la historia personal y colectiva. Si este relato ha resonado en tu corazón y te ha inspirado, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que tocan el alma y nos recuerdan el poder de la fe y la justicia. Y ahora, queremos escucharte. ¿Tienes alguna experiencia personal de fe que te haya ayudado en un momento difícil? ¿Conoces alguna historia de justicia que te haya conmovido? Compártela con nosotros en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otros. Además, no te pierdas nuestro próximo video, donde profundizaremos en otra increíble narración que te hará reflexionar. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan ser tocadas por esta poderosa historia.